Si alguna vez sentiste que no encajabas en el mundo tal como es, que habías nacido demasiado tarde o demasiado pronto, que tus ideales, tus ideas sobre cómo el mundo debería ser, cómo las personas deberían vincularse y relacionarse, no encuentran un correlato en la realidad. Si alguna vez sentiste que tenías ganas de salir al mundo a puro coraje, a puro corazón y buenas intenciones, a vivir el amor y las aventuras tal como te parece hermoso vivirlas, y al intentar hacerlo sentiste que quizás hacías un poco el ridículo, o que salías herida, herido, o incluso que te ponías un poco en riesgo. Si te sentiste así alguna vez, quizás te interese la serie de relatos que estoy por ofrecer sobre un señor que se llamaba Alonso Quijano y decidió salir al mundo con el nombre heroico de Don Quijote de la Mancha. Alonso Quijano, ya cumplió los 50 y pico tiene, y vive solo. Bueno, en realidad hay una sobrina también que vive en su casa, pero la casa es tan grande, en realidad es un viejo castillo, porque su familia pertenecía a la nobleza, pertenece a la nobleza. La estirpe familiar es una estirpe de caballeros, de damas, incluso se dice que hasta hubo una princesa. Pero bueno, los tiempos cambiaron, ya a nadie le importan los viejos valores de la caballería, los ideales. Ya no estamos en los tiempos en que los caballeros salían al mundo con su coraje y su nobleza a restaurar los buenos valores. Ahora todo el mundo parece estar corriendo atrás del dinero y hablando de política, y el pobre Alonso se siente sapo de otro pozo, así que se pasa todo el día en un cuartito de ese castillo venido a menos, que tiene lleno de libros. Son libros viejos, de los que venían escritos a mano, donde se habla de los viejos caballeros andantes que salían con la fuerza de su coraje a devolverle al mundo su brillo. Él piensa que quizás él podría también ser como uno de esos antiguos caballeros. ¿Se sintieron ustedes así alguna vez? Si quieren saber qué le pasó al bueno de Alonso, escuchen la siguiente historia. Alonso Quijano, entonces, después de leer todos esos libros que hablaban de los buenos viejos tiempos, donde caballeros andantes, solamente munidos del coraje y del buen corazón, podían restituir los viejos valores que llenaban de fantasía y de gracia y de belleza el mundo. Así que a partir de ese momento dejó de ser Alonso Quijano y fue Don Quijote de la Mancha. La Mancha era la región donde él vivía, y salió de su castillo venido a menos y vio a su viejo caballo, que estaba un poco flaco, pero él ya tenía los ojos llenos de la fantasía que había encontrado en los libros, así que le llamó Rocinante y lo vio como un elegante corcel, y necesitaba una misión, así que pensó que iba a ir por los caminos en busca de Dulcinea del Toboso, una hermosa dama a la que él iba a rescatar. En realidad se trataba de una labradora humilde y sencilla de una finca vecina, pero a sus ojos era la dama más noble y más hermosa de la región. La gente del pueblo, al verlo pasar, se reía de él, porque los tiempos realmente habían cambiado. Pero a Don Quijote de la Mancha no le importaba, nada iba a detenerlo, y parecía no darse cuenta de que estaba haciendo el ridículo. Don Quijote de la Mancha se dio cuenta que necesitaba que lo nombraran caballero andante, así que se dirigió a un castillo que vio a lo lejos, que en realidad era un mesón, una posada de gente sencilla. Cuando lo vieron llegar y hablarles y decirles que estaba esperando que le hicieran el homenaje, el honor enorme de nombrarlo caballero, bueno, entre burlas y risas, hicieron la pantomima de nombrarlo caballero. No se daba cuenta de que se burlaban de él. Al salir de ese castillo se dio cuenta de que necesitaba un escudero y convocó a un peón de campo, a un hombre también muy sencillo, que se llamaba Sancho Panza, para que lo acompañara, y le prometió darle una isla para que él gobernara una vez que concluyera con sus aventuras. Bueno, Sancho Panza era un hombre realmente muy simple, que no tenía nada que perder, y se daba cuenta de que don Alonso, bueno, estaba fantaseando, pero como no tenía nada que perder,
decidió acompañarlo y fue a partir de ese momento Sancho Panza, cuando su amo empezó a investir contra unos gigantes que venían en su ataque y vio que se trataba solamente de molinos de viento contra los cuales su amo embestía una y otra vez para caer en el suelo cada vez más dolido. Sospechó que quizás no era tan buena idea acompañarlo, pero perseveró a su lado. En realidad, Alonso Quijano no vivía solamente con su sobrina, a quien apenas veía, vivía sobre todo con su ama de llaves, a quien frecuentaba a diario. El ama de llaves era también una mujer simple y sensata, que estaba muy preocupada por lo que estaba haciendo su amo y que se dio cuenta de que el problema eran los libros. Los libros estaban subiéndose a la cabeza y inflamándole el cerebro y llenándolo de todas esas fantasías que lo hacían comportarse como un loco, como un hazmerreír en toda la región. Así que agarró todos los libros de la biblioteca y los quemó completamente. Cuando Don Quijote de la Mancha regresó a su castillo, quiso reunirse con sus viejos libros y le dijeron que un hechicero había ingresado al castillo y lo había llenado de humo, haciendo desaparecer los viejos libros, alimentándole la misma fantasía que decían que lo estaba perjudicando. Don Quijote aceptó al rival que suponía semejante hechicero y se retiró a sus aposentos, pero no abandonó su fantasía de seguir transformando el mundo a través de sus ideales, porque el mensaje de esos libros ya vivía en su corazón. Imaginamos que los escritores, las escritoras tienen vidas reposadas, con mucho tiempo para el trabajo intelectual y la reflexión. Bueno, no fue el caso de quien creó la primera novela moderna, la novela que quizás es la más relevante de la historia de la literatura. Miguel de Cervantes Saavedra nació en el año 1547 en La Campiña, una comarca española entre Madrid y Guadalajara, en el seno de una familia conversa por línea paterna y materna. Esto significa que eran judíos que tuvieron que convertirse forzosamente al cristianismo cuando unas décadas atrás los reyes católicos decidieron la expulsión de los judíos de la península. El papá de Miguel era cirujano, la familia se trasladaba constantemente, así que el pequeño Miguel no pudo seguir estudios regulares. Sin embargo, quedó fascinado desde niño por el teatro. A eso de los 20 años viajó a Roma, fascinado también por la poesía italiana, y decidió alistarse para pelear en la batalla de Lepanto contra los otomanos. Fue allí donde perdió en un accidente la movilidad de su mano izquierda, que le valdría el nombre de el Manco de Lepanto. ¿Cómo fue que este hombre, cuya vida seguiría siendo muy convulsionada, llegó a escribir una de las obras más importantes de la literatura universal? Te lo cuento en la próxima historia. Miguel de Cervantes, el Manco de Lepanto, que había perdido la movilidad de su mano izquierda en la famosa batalla naval, está volviendo en barco desde Italia rumbo a España, cuando intercepta su nave una flota turca que lo captura, lo hace prisionero y lo entrega como esclavo. Se le pone a su libertad un precio altísimo de 500 escudos de oro. 5 años permanece Miguel de Cervantes en ese cautiverio. 4 veces organiza intentos de fuga que fracasan y recibe terribles castigos. Cuando están a punto de trasladarlo a Constantinopla, engrillado y encadenado de pies y manos, unos frailes logran reunir la suma de dinero necesaria para comprar su libertad. Miguel de Cervantes, a partir de entonces, se llamará Miguel de Cervantes Saavedra. Una nueva identidad viene con ese nuevo apellido que algunos expertos dicen que proviene de una palabra árabe que significa precisamente manco. De regreso en España vive muchísimas aventuras, amores, labores diversos, entre ellos una excomunión por parte de la Iglesia Católica hasta que se emplea como recaudador de impuestos en Sevilla. Es acusado de apropiarse de dinero público y encarcelado. Y allí, en una cárcel de Sevilla, será donde compondrá su novela, la primera novela moderna, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Una antigua leyenda británica cuenta que un anciano rey con intenciones de retirarse reúne a sus 3 hijas y les pregunta cuánto lo aman, con la intención de dividir su reino entre ellas según sus respuestas. No se trata de ponerlas a prueba para averiguar cuál de ellas está mejor preparada para gobernar, que sería lo que debería hacer, sino
que este rey está sucumbiendo a la vanidad. De hecho, cuando la hermana mayor le dice que lo ama más que a su propia vida, el rey le concede una suculenta parte del reino. Cuando la hija del medio le dice que lo ama igual que la hermana mayor, pero un poquitito más, el rey cae en la trampa y le concede todavía una parte más interesante. Llega el turno de la menor, Cordelia, la favorita del rey, que le dice que ella lo ama según su vínculo, ni más ni menos. El rey, herido en su orgullo, comete el terrible error de desheredar a Cordelia. El rey de Francia, que contemplaba la escena porque era un pretendiente de Cordelia, decide casarse con ella de todos modos, aunque no tenga dote, porque valora su honestidad. Así es como Cordelia se convierte en la reina de Francia. El rey anuncia que a partir de entonces va a pasar una parte del año con cada una de sus hijas y no se da cuenta que sus hijas mayores ya están planificando cómo deshacerse de él. Esta historia va a terminar trágicamente. Si querés saber cómo termina, escúchalo en la siguiente historia. El propio William Shakespeare la puso por escrito en una obra que se titula Rey Lear. El antiguo rey de Bretaña dividió su reino entre sus dos hijas mayores que aseguraron amarlo más que a nada en el mundo y desheredó a Cordelia, la hija menor, que fue honesta con él. Ahora que tienen todo el poder en sus manos, las hermanas mayores empiezan no solo a destratar al padre, sino a maltratarlo y despreciarlo abiertamente. Enloquecido de dolor, el pobre rey anciano se va a vagar por los bosques, sometido a todas las inclemencias. Cordelia, que se casó con el rey de Francia porque él fue capaz de valorar la honestidad de la joven, está organizando el ejército para rescatar Bretaña. Rescata también de camino a su padre y juntos dan batalla, pero las hermanas mayores triunfan en la guerra y los apresan, dando la orden de ejecutarlos. Mientras están brindando para celebrar su triunfo, la hermana mayor pone veneno en la copa de su hermana menor, que cae muerta. A punto está la hermana mayor de celebrar su triunfo absoluto como reina tiránica de Bretaña cuando se da cuenta que su crimen está por salir a la luz y de que van a ejecutarla a ella por alta traición. Entonces se quita la vida. Todos corren hacia la prisión para rescatar al rey y a la menor de las hijas, pero el rey está con su pequeña Cordelia sin vida entre sus brazos porque no llegó a tiempo a rescatarla del verdugo. El rey entonces muere de tristeza y de remordimiento. Así lo cuenta William Shakespeare en Rey Lear. ¿Quién fue William Shakespeare? Existe un gran misterio, o por lo menos una gran controversia en torno a quién fue o cómo fue la vida de este hombre que en torno al año 1600 escribió una serie de obras de teatro en lengua inglesa que iban a consagrarlo como uno de los escritores más grandes de la literatura universal. Escribió, por ejemplo, Romeo y Julieta, la obra que relata cómo dos adolescentes se enamoran de una manera tan insensata que ese amor termina conduciéndolos a la propia muerte. ¿Era insensato el amor o era insensata la oposición entre las dos familias de este joven y esta joven que se oponían a la consumación del amor? Otra de sus obras más famosas es la de El príncipe Hamlet, que intenta averiguar la verdad sobre la muerte de su padre, sobre el asesinato de su padre para vengarlo, y se encuentra una noche en un cementerio calavera en mano preguntándose por el ser y el no ser. Parece ser que William Shakespeare era el hijo de un próspero comerciante de Stratford que se casó con una mujer mucho mayor que él, tuvo 3 hijos y, en fin, se conocen algunos datos de esta biografía, pero hay muchas dudas alrededor de si era realmente él el verdadero autor de la obra que se le atribuye. Uno de quienes dudan es nada menos que el poeta norteamericano Walt Whitman. 23 de abril de 1616, un día mágico para la historia de la literatura. Ese día muere en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la primera novela moderna, quizás una de las más relevantes para la historia de la literatura. 23 de abril de 1616 muere también William Shakespeare, la persona a la que se atribuye toda la obra de William Shakespeare, aunque haya controversias respecto de la identidad del genial dramaturgo inglés.
Claro, 23 de abril según el calendario que regía en Inglaterra, que era el calendario juliano, que no era exactamente el mismo que regía en España. El calendario gregoriano, de todas maneras, no deja de ser una gigantesca coincidencia. Ese mismo día muere también el Inca Garcilaso de la Vega, el humanista de origen cusqueño, hijo de una princesa inca y de un conquistador español, que escribe la historia del Cusco, que sus propios tíos y parientes vieron perecer en su forma original en manos de los conquistadores, y que escribió también la primera gramática del quechua. Día mágico, día para animarse a abrir un libro y atreverse a probar esa maravillosa, inigualable compañía que nos provoca la lectura. Les deseo un muy feliz 23 de abril de 2023.